Saludos, mi nombre es Juan Rivas y a continuación voy a realizar la presentación de la evaluación número 1 de la materia de estática. Para esto se han graficado tres vectores con diferentes magnitudes. Podemos ver el vector de fuerza número 1, el vector de fuerza número 2 y el vector de fuerza número 3. Para la graficación de estos vectores se han analizado varios parámetros. Primero, se ha proyectado una línea vectorial con un ángulo de 30 grados. Se ha proyectado una segunda línea vectorial, que sería la fuerza 2, con un ángulo de 45 grados. Y se ha proyectado la línea número 3, que al ser paralela al eje X tiene un ángulo de 0 grados. Ahora bien, para poder tener estos vectores con dichos parámetros, em, se han utilizado diferentes parámetros propios del GeoGebra, como son los siguientes. Por ejemplo, tenemos un regulador para este ángulo que aquí podemos ver que es de 30 grados con respecto al eje X y de 60 con respecto al eje Y. Ahora bien, si movemos este parámetro, vemos que el ángulo del vector va a variar con respecto al eje X y al eje Y. Por ejemplo, ahora tendríamos 14 grados con respecto al eje X y tendríamos 76 grados con respecto al eje X. Entonces, este parámetro es para controlar y regular y sobre todo ver las variaciones de la sumatoria de fuerzas con respecto a cada eje dependiendo de la variación del ángulo. Por ejemplo, la sumatoria de fuerzas cuando el vector de fuerza 1 tiene 30 grados con respecto al eje X, tenemos una sumatoria de fuerzas de 10.25. Pero si variamos este parámetro, podemos ver que la sumatoria de fuerzas va aumentando. Y si disminuimos va disminuyendo también la fuerza resultante. Ahora bien, tenemos otro parámetro a considerar que es el de la fuerza número 2, que en este caso ha sido mencionado como, como el parámetro de T, que es el que tenemos a continuación. Si nos fijamos bien, podemos ver que la fuerza resultante en este momento es menos 5.36 con el parámetro de T a 45 grados. Sin embargo, si aumentamos el parámetro de T con respecto al eje Y, tenemos un parámetro de 72 grados con respecto al eje X y vemos que la fuerza resultante ha disminuido. Y si seguimos aumentando, la fuerza va a aumentar. Por otro lado, si la disminuimos con respecto al eje X, vemos que esta está disminuyendo. Ahora bien, con respecto a la fuerza número 3, no hay un parámetro de ángulos que calcular, ya que esta fuerza, al ser paralela al eje X, no tiene un parámetro en el eje Y, así que su grado su valor en cuanto a su magnitud en el eje Y es cero. Así que bien, analizando estos parámetros podemos decir que, los, que la sumatoria de fuerzas varía con respecto a los ángulos que tengan cada vector. Ahora bien, obviamente la sumatoria de fuerzas va a variar si nosotros cambiamos la magnitud de las fuerzas. Por ejemplo, en este caso tendríamos una magnitud de la fuerza 2 de menos 2.03 newtons. Pero si aumentamos esa fuerza a 12.03 newtons en ambos factores, en ambos, tenemos lo siguiente. Tenemos una fuerza resultante de menos 17.91 newtons. Ahora bien, si nosotros disminuimos esta fuerza y ya no la tenemos como menos 12 como una magnitud negativa, sino cambiamos el vector y lo tenemos como una magnitud positiva, vemos que esto va a variar y ahora es 12.93 newtons positivos. Entonces vemos que la sumatoria de fuerzas de un sistema depende netamente de tanto de los ángulos de los ángulos de sus vectores con respecto al eje X y de la magnitud que tienen los mismos, ya que si tienen una magnitud más grande o más pequeña, la fuerza resultante va a variar en función de las magnitudes
o de los ángulos de cada uno, de cada una de estas sumatorias. Así que bien, recapitulando, sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la sumatoria de todas sus componentes en el eje X, de la fuerza 1, de la fuerza 2 y de la fuerza 3. Y sabemos lo mismo con respecto al eje Y, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a F1X, F2Y y F3Y. Ahora bien, este ejercicio ha sido resuelto de forma analítica y de forma virtual dentro de la plataforma de GeoGebra. Entonces podemos corroborar que dentro de los parámetros originales, es decir, que si este vector, si t es igual a 45, t es igual a 45, y su otro parámetro alfa es igual a 60 grados con respecto al eje Y 30 con respecto al eje X, podemos corroborar que de forma analítica y de forma vectorial, de forma analítica, el ejercicio resuelto tanto como en una plataforma virtual como lo es GeoGebra, nos van a coincidir los resultados. Solo realizamos un cambio de los parámetros a sus parámetros originales y podemos ver que un cambio de parámetros. Y podemos ver que esta sumatoria de fuerzas resultantes va a ser la misma dentro de la plataforma GeoGebra, tanto como en un ejercicio resuelto de forma analítica. Así que esas serían mis conclusiones, que la fuerza resultante va a variar con respecto al cambio de parámetros, tanto en los grados de sus vectores como en la magnitud de los mismos. Muchas gracias.